Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí estamos nuevamente con una nueva explicación de salud y adolescencia. La idea de hoy es poder hablar un poquito sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia familiar, con situaciones de violencia o agresividad que se viven en algunas casas. Y bueno, un poquito mi idea era poder explicar algunos conceptos, sobre todo para concientizar, por si alguno está viviendo alguna situación semejante, para saber qué hacer y cómo tomar distancia muchas veces de situaciones que a uno los desbordan y que tienen que ver con los vínculos cotidianos. En primer lugar, lo que quiero diferenciar es dos conceptos. Una conducta es distinta a una actitud. ¿Por qué me parece importante poder hablar de esto? Porque una cosa es una conducta violenta y otra cosa es una actitud violenta. ¿Cuál es la diferencia entre conducta y actitud? La conducta es una acción aislada, esporádica. Una persona puede tener una conducta violenta sin necesariamente ser una persona violenta o una persona determinada como violenta. ¿Qué quiere decir esto? De repente alguien se enojó dentro de su familia por algún motivo y tuvo una conducta agresiva contra el papá, contra la mamá, contra el hermano, contra la hermana, contra quien fuera, y esa persona tal vez no tienda a relacionarse de esa manera, que eso ha sido producto de un impulso, de un enojo esporádico, y muchas veces acompañado de eso sigue cierto remordimiento, cierto sufrimiento y generalmente el pedido de disculpas. La actitud es una predisposición a vincularse de manera violenta con otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Una actitud violenta, una persona que tiene una actitud violenta en la vida, es una persona que se relaciona de manera agresiva permanentemente con todo el mundo. Que la pauta de relación con los demás tiene que ver con la agresión, con el generar un daño, con el generar un malestar en el otro, a través de la palabra, a través de la acción, a través de omisiones, a través de insinuaciones. Entonces, por un lado tenemos personas que pueden tener una conducta violenta y personas que tienen una predisposición, una actitud a manifestarse de manera agresiva dentro del ámbito familiar. Las familias, voy a tomar un concepto que viene de la teoría general de los sistemas. Para los psicólogos sistémicos les va a encantar. ¿Qué es lo que dice la teoría general de los sistemas? En relación a las familias, que las familias funcionan como un sistema justamente. Un sistema tiene que ver con un conjunto de elementos que guardan relaciones entre sí y que intercambian algo entre sí. En este caso, si hablamos de una familia, los elementos serían los integrantes de la familia, sea como sea la familia. Puede ser una familia compuesta por padre, madre e hijos, puede haber abuelos, puede haber padrastros, puede haber madrastras, puede haber tíos conviviendo en ese ámbito familiar, puede haber, no sé, hay familias de todo tipo y color. No necesariamente tiene que ver con el factor biológico, sino muchas veces con cuestiones que tienen que ver con lo funcional, con cómo se determinó esa familia en particular. Y dice la teoría general de los sistemas, es que todos los sistemas tienden a un equilibrio en sus relaciones, aún los sistemas enfermos, aún los sistemas patológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de una situación de violencia familiar, hablamos de familias en donde el parámetro de relación, la forma en la que se vinculan sus elementos, tiene que ver justamente con la agresividad, con la tensión, con el daño. Muchas veces entre todas sus partes y muchas veces llevadas a cabo por el motor que suele ser a veces el padre de familia, a veces la madre, a veces algún hermano. Pero es muy común los casos de familias en donde de repente aparecen hombres golpeadores que maltratan a sus esposas, a veces a sus hijos. También puede ser el caso de madres, ¿no?, que adopten esta actitud. Pero generalmente, no sé si tiene que ver con una cuestión de fuerza física,
Cuando hablamos de violencia de género, en más de un 90% de los casos hablamos de hombres que maltratan, hostigan y generan daño a sus mujeres por una cuestión de fuerza física, ¿no? Hay una estructura muy común que se denomina ciclo de violencia conyugal. ¿Qué es este ciclo de violencia conyugal? Es cierta estructura o forma de relación que suele darse en algunas parejas en donde la violencia, la agresividad, el grito, el menosprecio forma parte de la pauta de comunicación permanente. Y por diferentes motivos, esta estructura, que tiene determinadas etapas, que ahora vamos a ver cuáles son, suele repetirse a veces por años. Y ya vamos a ver cuáles son los motivos. En este ciclo de violencia conyugal, la primera fase es la fase de acumulación de tensión. ¿En qué consiste esta fase de acumulación de tensión? Bueno, hablo de una pareja en donde el hombre empieza a generar cierto hostigamiento psicológico, verbal o físico hacia su mujer y a veces hacia sus hijos, y en donde muchas veces tiene que ver con no te pongas esa remera, sos regorda, te queda pésimo, o para qué vas a salir, o no hables en las fiestas, en los cumpleaños, que siempre decís alguna pavada. De repente, sin que exista algún insulto, pero sí ese tipo de comentarios generan un daño desde lo emocional, desde lo psíquico, muy grande. Y eso es lo que denominamos violencia psicológica, ¿no? O no te pongas polleras que te quedan horribles, bueno, es violencia psicológica. En esta fase de acumulación de tensión, la mujer empieza a adoptar como una especie de actitud de sometimiento, porque le tiene miedo, porque su autoestima empieza a deteriorarse cada vez más, después de haber compartido cierto tiempo en donde la pauta de relación fue el menosprecio, el destrato, el insulto, la autoestima, la valoración que tiene esa mujer de sí misma se empieza a deteriorar, a romper cada vez más. Muchas veces hasta son presionadas para abandonar el trabajo, para no estudiar, para no desarrollarse. En fin, lo que trata de hacer muchas veces el golpeador es quitarle la posibilidad de que obtenga herramientas para darse cuenta de lo que le está pasando y para superarse. Muchas veces, generalmente, después de esta acumulación de tensión aparece un acto violento, que en realidad ya la acumulación de tensión está plasmada de actitudes violentas, pero cuando hablo de acto violento hablo de un acto irruptivo por completo. Quemaduras, quebraduras, mujeres golpeadas, pero muchas veces llegan los golpeadores borrachos y producen golpes serios en estas mujeres. Y frente a esta actitud, lo que hace la mujer en primer momento es tratar de distanciarse, se va a la casa de una amiga, de una prima, de algún conocido, de algún familiar, empieza a hablar pestes de este golpeador, es una basura, es una porquería, es lo peor que me pasó en la vida. Y dice una frase muy común: no lo voy a perdonar nunca más, de aquí en más, nunca más vuelvo. Probablemente, hablo del ciclo de violencia conyugal, ¿no? De estas estructuras que suelen repetirse, no quiero decir que todos los casos sean así. Probablemente después de unos días, sin saber dónde está esta mujer o sabiendo, le llega un mensajito por WhatsApp, un audio, en donde este hombre, porque no sé cómo llamarlo, esta basura, le dice que la ama, que la adora, que es lo mejor que le pasó en la vida, que está totalmente arrepentido, que sin ella no puede vivir, que si lo deja se mata, no sé. De alguna manera empiezan a mostrarle que la adoran, que la quieren y le dicen: quiero volver, nunca más lo voy a volver a hacer. Frase típica, repetitiva, reiterativa por completo. A todo esto, esta mujer que de alguna manera está fusionada a esta violencia de una manera patológica, muchas veces accede a juntarse con el golpeador y se produce una especie de reconciliación, etapa también denominada luna de miel, en donde la mujer le dice a las mismas amigas a las que les dijo que era una basura, que nunca más iba a volver: no saben cómo cambió, no, está buenísimo, lleva a los nenes al jardín,
cambió por completo, me lava la ropa, hace la comida, me trata como una reina. Bueno, ¿cuánto puede durar eso? Nuevamente empieza el ciclo, de vuelta a la acumulación de tensión, de vuelta al golpe. Esta estructura cíclica puede durar años, toda la vida. Mujeres golpeadas durante años, atrapadas en esta situación, hijos que se crían o se educan en este contexto de menosprecio, de insulto, de degradación, porque obviamente los hijos también son víctimas de esta situación. Y uno dice, ¿por qué a estas mujeres les resulta tan difícil cortar con esta relación vincular? Porque es patológica en primer lugar, es una relación enfermiza, porque tienen la autoestima destruida y a veces no tienen fuerza para pensar siquiera poder reconstruir otra vida, porque justamente tienen parámetros patológicos de vinculación y a veces, aún terminando estas relaciones, muchas veces es común que vuelvan a reconstruir vínculos con personas agresivas, porque existe cierta tendencia a vincularse de esta manera, a caer en estos lugares enfermos, porque muchas veces tienen miedo de perder sus viviendas, no tienen ningún solvente económico para sostenerse, a veces porque hay amenazas para con ellas, para con sus hijos. Y bueno, esta relación vincular puede sostenerse durante el tiempo. ¿Qué se puede hacer para cortar con esta relación enfermiza, patológica? Primero, es muy importante, y a vos te hablo si sos víctima de violencia de género, que puedas darte cuenta de lo que te pasa. Que puedas entender que valés, que sos importante, que no te mereces ese tipo de trato, que existe otra forma de vincularse con las personas, porque a veces se acostumbran y creen que esa es la única forma de que se las trate. No es verdad, no es así. Es importante que te quieras y que entiendas que por tus hijos, por tu familia, tenés que darte cuenta y tenés que dar un paso al costado. Cuando la relación no logra modificarse, no logra transformarse y el golpeador tiene una actitud agresiva hacia la vida, lo más sano va a ser que tomes distancia, que puedas pedir ayuda fuera de ese contexto familiar, que puedas denunciar si el caso es de extrema gravedad. Muchas veces nos encontramos que se acercan a la comisaría de la mujer, mujeres golpeadas en situaciones límites, casi al borde de la muerte, y a veces van a levantar las denuncias en el periodo de reconciliación que acabamos de mencionar. Querete, valorate, date lugar a una forma distinta de relacionarte con las personas, y si sos hijo, familiar, pariente de una persona que esté viviendo alguna situación así, ayuda a esta persona para que pueda tomar distancia, para que pueda darse cuenta y para que pueda pedir ayuda. Pedir ayuda es el primer paso para poder salir de esta situación. Bueno, espero que hayan entendido este ciclo de violencia y que hayan entendido la importancia que es para las personas que forman parte de estos ámbitos agresivos poder pedir ayuda, poder salir de este entorno, poder buscar ayuda exterior para cortar con este tipo de relaciones enfermizas. Muchas gracias.